Muy bien, buenos días. La verdad es que hoy ha sido una gozada. Yo, como universitario, me siento bastante satisfecho, ya no solamente del proceso que estamos desarrollando con ULL Opina, sino el seminario de hoy. Estoy viendo empresarios, estoy viendo políticos que se quedan durante toda una mañana cogiendo apuntes, alumnos, asociaciones que representan a la sociedad civil organizada, profesores que están compartiendo con todos nosotros una serie de reflexiones, expertos que llevan muchísimos años y con un reconocimiento a escala nacional e internacional y que está reflexionando sobre un tema de interés. Eso significa una preocupación, no solamente profesional, sino una implicación personal en querer mejorar un modelo turístico. El planteamiento que estamos utilizando en ULL Opina es que ahora les toca a ustedes participar. Eso no implica que tan solo nos vamos a centrar en este tipo de proceso. Tenemos abierta la página, el blog, la página web www.ul.es/opina y ahí pueden ustedes incorporar cualquier sugerencia. De hecho, ya hay algún profesor que la ha incorporado. Se la trasladaremos al grupo de expertos y en algún caso aparecerá publicada, como ya ocurre en el primer libro del Sistema Electoral Canario, aparecerá, si el autor así lo considera conveniente, publicada en el libro que esperemos, ¿verdad que sí?, salga de aquí a un mes. Dicho esto, tengo una serie de preguntas, pero si hay alguien en la sala que quiera preguntar, la idea es centrarnos fundamentalmente en los expertos. Hasta ahora le ha tocado a ellos hablar, que ahora le toca hablar a ustedes y preguntar todas aquellas cuestiones que consideran sugerentes y que consideran que pueden aportar ideas, opiniones al debate de hoy. ¿Alguna intervención? Lo que sí pido, por favor, es que sean muy cortas, muy cortas en el sentido del tiempo, o sea, muy escuetas para que el debate sea bastante interesante. Ahí, a ver, por aquí hay... Juliana, allá. Hola, soy estudiante y lo que quería preguntar es que yo he escuchado, el tema es que no me he informado muy bien, pero he escuchado que en Canarias en algunos casos no hay una predisposición legal a implantar en algunos proyectos y en algunos casos grandes proyectos la utilización de energías renovables en Canarias. Y quería preguntar si incluso a ver si pueden cambiar esto o no sé. Quiero decir... ¿Alguno quiere plantear? En la sala también hay profesores y profesoras expertos. Si alguno de ellos quiere intervenir por el tema, porque realmente lo que hoy estamos haciendo es opinando, profesores y profesoras de la universidad. Noemi, te lanzo el guante. Pregunta corta, respuesta corta, lo intentaré. Efectivamente se están tratando de introducir muchos incentivos para incorporar las renovables y la eficiencia energética, modelos en gestión de residuos, de agua, pero lo que existe es un gran bloqueo de gobernanza o de la regulación a nivel regional. Digamos que los incentivos que están por encima impiden que efectivamente se incorporen, puedes incorporar estándares, recomendar, pero es muy difícil que en estas islas se desarrolle cualquier proyecto en el sentido de la sostenibilidad ambiental actualmente, porque toda la normativa que existe por encima, de alguna manera a nivel nacional y a nivel regional, bloquea cualquier actuación por parte de las empresas en este sentido. O sea que es un despropósito, ¿vale? Hablar de mejora en la gestión de residuos por parte del sector turístico, pues existe un modelo y una normativa a nivel insular que impide paradójicamente que se mejoren todos esos sistemas. Lo mismo en renovables y lo mismo en eficiencia energética. Así que para movernos hacia la sostenibilidad habría que empezar también a... antes de exigirle al empresariado y a los agentes sociales o a los agentes privados que implementen todas esas listas de deseos, deberíamos de revisar la normativa y empezar efectivamente a quitar planes estratégicos y cosas que no sirven y empezar a introducir de verdad incentivos en la dirección adecuada.
Muy bien, gracias. Yo en esa línea también quisiera incorporar los retos que suponen, he hablado de renovables, el cambio climático es una de las grandes amenazas al sector turístico, no solo en términos de los impactos, ¿no?, que puede suponer, sino impactos en los recursos disponibles, etcétera, sino también en el sector turístico, ¿no? Las políticas de lucha contra el cambio climático parecen prever un incremento de los precios del transporte aéreo y del transporte marítimo y de esa intensidad energética que hace el turismo. Y quería lanzar un poco ese guante, ¿no?, de reflexión a la sala para ver en qué medida el modelo turístico canario también debe de incorporar ese tipo de retos, ¿no?, sociales y humanos que tenemos por delante. Muy bien, gracias a ambos. Por arriba. Silvia. Vale, Silvia. Perdón. Hola, me llamo Silvia, yo llevo el Departamento de Investigación Turística en Turismo de Tenerife y yo quería aportar una cosa al debate que me gustaría que lo pusieran sobre la mesa. Estamos hablando de los cambios, la adaptación al cambio, la adaptación al modelo y muchas cosas, ¿no? Entonces yo lo que quiero plantear es el modelo turístico, el sistema turístico de Canarias, vamos a hablar de modelos, quiero decir, ha ido y va todavía a remolque de muchas cuestiones, es decir, muchos temas que se están planteando aquí, en tema tecnológico, quien lo haya leído, la tercera ola de Toffler, que creo que es de finales de los años 70, ya se hablaba de todo eso. Los nichos de mercado son conceptos habituales en marketing. Las experiencias de los turistas o de cualquier consumidor, el cambio de la publicidad fue ya casi a finales de los 70, ¿no? Entonces, hay en el sistema turístico canario una serie de factores, como puede ser inmovilismo, un tema que va muy ligado a lo que comentaba Agustín, eso de si nos va bien, ¿para qué cambiar? Entonces, todos esos elementos no ayudan a que todo esto cambie. O la propia normativa y legislación, que lo que ha hecho es constreñir, es decir, del territorio a la actividad o de la actividad al territorio, o al mismo tiempo, ¿no? Es decir, un modelo que se ha basado mucho en el espacio, en el territorio. Entonces, todas esas cuestiones están ahí y están en el fondo. Entonces, el cambio de los modelos o el cambio del sistema que se te plantea, si no pasa antes por un cambio de actitud, de formación y de sensibilización de todos los agentes públicos y privados, y que realmente se llegue a una integración de verdad de lo que se está hablando, tenemos que meter todas las partes en el sistema turístico, ¿cómo lo vamos a conseguir? ¿Vale? Entonces, eso es un poco lo que quiero poner sobre la mesa, me gustaría oír, ¿no? ¿Alguno? A ver, cuando se habla de resistencia al cambio, no es un eufemismo, ¿no? Es verdad que gran parte de los conceptos que hoy se están utilizando provienen de los 70, ¿no? Es que en los 70 se hizo, digamos, un gran descubrimiento en esto del turismo, ¿no? No solo el turismo, ¿no?, pero también el turismo. Las mejores tipologías y las más completas son de los 70. En los 70 se hablaba de turismo experiencial y emociones, ¿no? Ahora estamos como con el descubrimiento de la moda de los 60, pues lo mismo, ¿no? Estamos releyendo los 70 y bien, ¿no?, porque se está avanzando. Sin embargo, una cosa, Silvia, que dices, y con mucha razón, es lo de la resistencia al cambio y el inmovilismo, ¿no? Cuando 2009, bueno, en 2008 más que 2009, en 2009 fue cuando fue el zapatazo más fuerte, pero en 2008 con la crisis, a nosotros nos empezaron a llamar muchísimo, ¿no? Todo el mundo estaba preocupado, todo el mundo quería revisar su empresa, todo el mundo quería, ¿no? El remonte 2009-2010, ¿no?, ha venido muy bien a efectos sociales, de empleo y económicos, y ha venido muy mal en conceptos de renovación, ¿no? De nuevo todo, pero muchísima gente aparcó la cosa. Ahora tenemos que escapar con esto. Y ahora queremos más, ¿no? Bueno, pero hay cosas que aunque sean políticamente incorrectas, habrá que plantearlas en algún momento, ¿no? ¿Hasta dónde?, ¿no? Tenemos un 60% o más o menos de territorio protegido en Canarias, ¿no?
y gracias a que está protegido. No gracias a que está protegido porque no lo comamos, sino gracias a que está protegido porque ahora, además del servicio ecosistémico naturaleza, tenemos servicios ecosistémicos con carácter económico, cultural, identitario y muchos más, y los estamos prestando, ¿no? Luego decimos, vale, podemos ir renovando la hotelería, podemos ir mejorando la restauración, cuesta y mucho, ¿no? Cuesta y mucho que se les meta en la cabeza. Y eso que fíjense que la gastronomía está de moda, pero lo que está de moda es la cosa del chef, ¿no? El resto de la cocina no existe, y el resto de la sala tampoco, ¿no? Entonces, el trabajo que hay que hacer es un trabajo desde abajo, y no para grandes restaurantes, ¿no? Sino la restauración en general, ¿no? El trabajo de los buenísimos guías turísticos que tenemos, pues habrá que seguir formándolos y habrá que ponerlos en valor alguna vez, ¿no? Todo ese trabajo que no vemos, que hace falta, desde barrer las calles y que estén en condiciones hasta la jardinería. O sea, pero si uno de los problemas que tenemos es que en muchas áreas turísticas de Tenerife, bueno, de Tenerife y del resto de Canarias, pero especialmente Tenerife y Gran Canaria es donde más se nota, lo que fueron jardines ahora son entornos selváticos, ¿no? Hay que poner el punto donde duele, y si nos duele habrá que buscar soluciones, ¿no? O sea, tecnología, sí, por supuestísimo que sí. Cambios en los modelos de negocio, también, pero las bases son los requisitos mínimos, que si no los cumplimos, nos echan de la liga, ¿eh? Que salimos fuera, ¿no? Y esto hay que plantearlo así, a ver si nos vamos haciendo conscientes. Y luego hay otro detallito. Yo soy un gran defensor de las actividades en los destinos, es decir, de la multiactividad y de la generación, la creatividad y demás. Pero algo que en Canarias se ha hecho durante mucho tiempo, ¿no?, ha sido demonizar a los turoperadores. El juego con los operadores turísticos que marcan precio o marcaban precio. Bueno, los operadores han ido cambiando con el tiempo, también se han ido modernizando y hoy el negocio que tenemos en gran parte se debe a la turoperación, ¿vale? Pero es que resulta que las actividades, lo que estamos descubriendo ahora es ahora, en los últimos 6 meses, lo que estamos viendo es que muchas de las innovaciones en actividades y servicios se quedan en el camino, no arrancan, a no ser que puedan entrar en el juego de la turoperación o se sometan a la intermediación de otros. Y esos otros pueden ser, en algunas islas, los propios hoteles, los hoteleros, ¿no? Entonces tú dices, hay que ir, ¿no?, también atando los machos a todos, ¿no? A todos, ¿no? Y bueno, yo afortunadamente no me dedico a la política, me echarían, ¿no? Pero bueno. ¿Tienes una palabra por ahí en medio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Fernando González, soy antropólogo y especialista en el turismo en el Perú, un poco más lejos que Gran Canaria. Muchas gracias a los especialistas por sus exposiciones, han sido muy interesantes. Tal vez con este comentario busco ver el turismo en Gran Canaria, pero desde una perspectiva un poco más global y externa, luego de haber escuchado un montón de exposiciones del turismo desde dentro, sobre todo. Y es cómo ven el turismo de Gran Canaria, que es definitivamente, a comparación de otros destinos turísticos en el mundo, es un destino maduro, como bien ustedes lo han dicho, con una cantidad de décadas en la espalda. ¿Cómo ven la presencia también de otros destinos que ya no solamente se presentan como destinos locales, ¿no?, como así decir Tenerife o Fuerteventura, sino como destinos regionales, ¿no? Nos encontramos en un momento en que definitivamente el turismo también se va por regiones, ¿no? Vemos turismo en Sudamérica, por ejemplo, en donde ofrecen una cantidad de productos, entre ellos el producto de sol y playa, pero también productos étnicos muy fuertes, productos de naturaleza muy importantes, ¿no?, y que definitivamente están captando de alguna manera ese mercado que sostiene
la industria turística en diversas partes del mundo. Y no solamente digo esto con referencia a Sudamérica, que es el área en donde yo me especializo, sino también en otras regiones, como por ejemplo el sur de Asia, ¿no? Que también está surgiendo como un referente importante en la industria turística global. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes eso, ¿no? Ya como un destino turístico maduro, ¿no? En donde se discute la idea de modelo, lo cual en países como Perú eso ni siquiera está en pañales, está en una etapa embrionaria, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la presencia de estos destinos emergentes, más regionales y más complejos, ¿no? Si es que es válido decir más complejos. Raúl, Gracias. ¿tú puedes contestar? Bueno, no, vamos a ver, la pregunta es muy amplia, o la intervención. Canarias tiene un modelo, digamos, de turismo familiar, de proximidad, un turismo cómodo para el turista. En ese sentido, seguimos dependiendo de los turoperadores, pero entran también, hay posibilidades para la comercialización directa en la medida en que bueno, para el turista es un turista repetidor, tiene digamos, una confianza en el mercado, en las empresas de destino y demás, que puede... en ese sentido estamos en una situación muy diferente, estamos en una situación de madurez, y aquí es donde tenemos que jugar nuestras bases como comentábamos, de liderazgo, y adaptarnos a ese cambio para mantener ese liderazgo, pero yo también insistía en mi intervención en ir pensando también que esto, hace unos días escuchaba una intervención de un destacado dirigente empresarial o líder empresarial que planteaba que como solución para la isla, pues 20 nuevos hoteles o algo por el estilo. Los costes de mantener el modelo expansivo pueden ser importantes, y eso de alguna manera sería, por así decirlo, sería la solución más sencilla. Es que en el fondo, y tenemos que decirlo, aquí se hace buen turismo y se hacen buenos hoteles, o sea, eso lo tenemos trillado, machacado, y eso nos ha llevado a ser líderes, pero digamos, hay unos ciertos límites de ese crecimiento y unos rendimientos decrecientes de ese crecimiento, y en los destinos maduros hay que apostar por ampliar esa perspectiva e ir pensando en otros elementos de la cadena de valor, como los empresarios de Baleares que están dirigiendo hoteles en medio mundo, las grandes cadenas turísticas. Eso es lo que ha faltado aquí. O los empresarios de Ibiza que están con la música, con los festivales, con el ocio nocturno, están vendiendo en medio mundo también su modelo de negocio, y ir avanzando en esa línea. Pero para hacer eso, ya el tener buen clima no nos ayuda. Para ser líderes en el mundo, tener buen clima no nos ayuda. Para eso hay que competir en otras condiciones. Claro, podemos poner más hoteles, y ahí sí tenemos esa ventaja casi absoluta climática, pero ahí, bueno, hay un margen, hay que gestionar ese liderazgo, pero el margen de crecimiento es escaso. Estamos en una circunstancia obviamente totalmente diferente, ¿no?, en estos destinos maduros, y en Tenerife y Gran Canaria particularmente, en otro momento de la historia, ¿no? Por ahí, al lado de Silvia. Sí. Por aquí. Hola, buenos días. Mi nombre es Sonia García y soy parte del equipo de Corum Advisors, que somos una empresa de consultoría, bueno, con sede en Canarias, pero con proyectos en otros sitios también. Y dentro de la empresa lo que yo hago sobre todo son trabajos de sostenibilidad y muy enfocados a lo que es medición de huella de carbono, ¿no? Quería un poco responderle no me acuerdo el nombre a tu pregunta inicial. Yo creo que aquí la dificultad que tenemos en Canarias de apostar más por las energías renovables, y más con el enfoque tan importante que tenemos ahora con este apoyo al gas natural, yo creo que va a ser absolutamente, no voy a decir imposible, pero muy difícil que la realidad de un destino que apueste por energías renovables en el sentido al siempre entendido como es,
no con medias trabas ni con energías de transición, va a ser casi imposible. Yo me estoy encontrando todos los días hoteleros que ante reducir la huella de carbono con una energía limpia que les produce ahorro o enchufar el aire propanado, que es lo que tenemos ahora, van a ir al ahorro económico sin ningún tipo de contemplación. Por supuesto, cada uno maneja su bolsillo, ¿no? Entonces, a pesar de que cuando les cuentas que no se pueden calentar las piscinas exteriores, que eso es un incumplimiento absolutamente de la legalidad, pues bueno, todo el mundo se busca la vida ahí. Entonces yo creo que es importante desde las instituciones reflexionar sobre esa apuesta por el gas natural, si de verdad queremos apostar por una energía, un destino renovable. Se trata de cuestiones de que hay que incorporar a esa revisión del modelo turístico. Por aquí también tenemos, aquí justamente ahí al lado tuyo, sí, que había pedido la palabra, ¿no? Por aquí, bueno, no era realmente para ustedes, era para mi cámara, pero ya que me la sé, fantástico. Yo soy periodista, tengo un programa que se llama La Hora del Turismo en radio y en televisión. En radio hacemos 10 años esta próxima temporada y en Televisión Canaria estamos con la 4ª temporada. Antes que nada, felicitarles a todos ustedes. Yo como universitario, porque yo pasé por la Facultad de Filosofía y la de Periodismo y sigo siendo universitario, echaban falta algo así, referido y teniendo como centro y foco de atención el turismo. Desde aquí, simplemente a título personal, muchísimas felicidades. He hecho en falta, como periodista y como universitario, pues una parte del debate fundamental, que sería la de los medios de comunicación. Cuando tanto se repite la sensibilización, la concienciación, el hecho de que no se cuente con los medios de comunicación ni se analice cómo se está tratando la información fundamental para lo que debería ser una asignatura de primer curso en los alumnos de Canarias, que no lo tengamos regulado, sobre todo cuando estamos hablando de competencias y tenemos las competencias en materia de educación, y que no haya una asignatura de periodismo en los más pequeños, es algo que todavía no deja de sorprenderme. Y mira que llevamos 10 años con este proyecto de radio y de televisión. Pero bueno, a lo que vamos. Y yo como creo que estamos en el foro indicado para crear debate, y yo con la salvedad que le hice antes a Francisco Villar de no serlo públicamente a través de los medios de comunicación, pero yo que estamos en un foro de reflexión académico, me gustaría evidentemente lanzar la primera piedra. En ese sentido, me gustaría conocer de manos del catedrático y de un experto en materia urbanística qué le parece la ley del suelo que está a punto de aprobarse por el gobierno regional. Muchas gracias. Además, en este caso juez y parte, creo, ¿no? Tenemos hasta las 8 de la tarde. Como uno de los miembros del equipo redactor, soy voz y parte, y por tanto me abstengo de opinar. Si el vicerrectorado quiere hacer una universidad opina sobre la ordenación del suelo, estará encantado y seguro que los miembros del equipo de participar, pero este no es el foro hoy. Para hablar fuera lo que ustedes quieran. Ya me conoces y acabo de coger el guante. ¿Una palabra por ahí? Bueno, yo aprovechando que están miembros del Gobierno y de la asociación ASCAP, quería preguntar cómo va la negociación con el Gobierno para modificar el Real Decreto que regula el alquiler vacacional, los pasos que se están siguiendo y si también se plantea introducir que se puedan realizar esta actividad en viviendas de suelo rústico. ¿Algún experto sabe de eso? Está la presidenta, yo creo que mejor que la ¿La presidenta. presidenta quiere comentar algo? En tal caso, la idea hoy es más o menos que dentro de la discusión del modelo aprovechen los expertos y esos debates los vamos a dejar para otros foros más convenientes. Hoy vamos a hablar de cómo poder incorporar ese modelo y de hecho aprovecho porque una de las preguntas que se nos ha hecho directamente para Desiderio es si las viviendas vacacionales forman parte de un nuevo modelo de negocio, cuáles son sus ventajas, si hay que incorporar la opinión de los residentes y si realmente generan una redistribución de la riqueza. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 11. También hasta las 8. Bueno, lo de las viviendas vacacionales o de utilizar recursos en general, no solo de viviendas, recursos excedentes, a ponerlos a disposición por parte de los particulares, entre particulares, pues no es nada nuevo, esto es una actividad de siempre. Lo que sí es nuevo son las plataformas que lo hacen posible y eso es lo que ha generado el gran impacto de este tipo de actividad.
Obviamente, esto no ha sido y no va a ser una incorporación pacífica al sistema, porque obviamente hay intereses encontrados, ¿no? Por una parte, se habla de unos beneficios que incorpora esta actividad, porque en principio, los que los comenté antes, supone que da acceso a rentas complementarias a las personas que tienen estos excedentes, pues ya sean pisos o incluso tu propia casa, ¿no? Por otra parte, también se habla de una mayor distribución del gasto turístico en empresas locales, ¿no? Porque la gente que se queda en alojamiento vacacional pues consume en los supermercados del barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que puede haber efectos negativos. Algunos estudios hablan de los efectos positivos y otros hablan de los efectos negativos. Los efectos negativos pueden ser incluso aumento del precio de la vivienda, también puede haber efectos, no tanto en estos lugares, pero hay algunas zonas o barrios en Barcelona donde ha habido grandes conflictos con la población porque han expulsado a la población residente, porque ha sido bastante difícil de compaginar el tipo de turismo que ha acudido a esos sitios con la actividad de residentes. Por lo tanto, claro, este tipo, como cualquier tipo de actividad, puede generar aspectos positivos y aspectos negativos. Lo que yo sí tengo claro es que probablemente todas estas nuevas actividades necesitan algún tipo de regulación, pero muy distinta de la que se ha hecho. Eso yo lo tengo claro porque creo que coincido bastante con Paco, es decir, el problema para garantizar la seguridad o la calidad de estas habitaciones o de estos apartamentos no es que tengan perchas indeformables, ¿no? Como recoge la legislación, por poner una anécdota. Lo que necesitamos es que los recursos que se generen sean transparentes, se tributen y que los operadores que intervienen en el proceso pues también tengan y paguen los impuestos correspondientes e incorporen los elementos de seguridad que requieren este tipo de servicios. Por tanto, ahí yo creo que es donde hay que poner el foco, no poner el foco en que si tienen perchas indeformables o si tienen... No habla de la wifi, que es un elemento esencial, cualquier turista que se queda en cualquier sitio lo requiere, sino habla de cosas, de si tener portarrollos de papel higiénico, pero vamos a ver, esto resulta que a veces me parece de risa, ¿no? Por lo tanto, el foco de decir... son elementos nuevos que no los podemos parar, son nuevas realidades, pero que sí podemos intervenir en que al menos los elementos negativos, es decir, economía sumergida o impuestos, pues se transparenten, que es un poco una demanda social y la demanda por los posibles aspectos negativos. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha sido muy tajante en las recomendaciones sobre cómo regular o qué regular, ¿no? Y, vamos, ha desmontado el decreto autonómico de arriba abajo absolutamente. Y sé que están en negociaciones de un nuevo decreto, pero tampoco es el objeto ahora. Lo que, en general, están apareciendo nuevos modelos de negocio, nuevas situaciones que hay que tenerlas en cuenta, ya seas tú de destino turístico o ya seas tú un operador. Entonces, lo de Quique Sarasola es un ejemplo magnífico de cómo reaccionar a unas nuevas demandas, a una situación emergente diferente. Aprovechando sus recursos en los hoteles, ha montado un sistema donde los recepcionistas son los anfitriones del turista en sus viviendas, ¿no? Entonces, estos nuevos conceptos son realmente los que son importantes, ¿no?, de valorar en todo este esquema. Podemos estar hablando mucho tiempo, pero tampoco va. En relación con eso, nos trasladan una pregunta al profesor Villar
sobre su opinión sobre el decreto 113/2015. Vamos a ver, el decreto 113/2015 regula las viviendas vacacionales y las prohíbe básicamente en las zonas turísticas. Ese, en definitiva, es el resumen de ese decreto. Las viviendas vacacionales es un asunto que esta comunidad autónoma ha estado mirando para otro lado desde la Ley de Turismo del 95. No es cierto que las viviendas vacacionales las acabemos de descubrir ahora, solo que es más fácil de comercializar ahora. Aquí hay mucha gente en la sala que sabe que sus padres tenían un apartamento en el sur y lo usaban los 2 meses de verano, y de resto había un señor o una señora en el sur que se ocupaba de buscar alemanes e ingleses y pasarles todos los meses una cantidad, y preferiblemente los propietarios procuraban no preguntar cómo funcionaba el sistema y qué comisión se llevaba. Eso generó rentas complementarias y eso generó una riqueza en Canarias determinada, por tanto no es nuevo, ¿no? Lo nuevo es verlo encima de la mesa. Tenemos cierta costumbre a parecer que si las cosas no las vemos, no existen, y además las podemos prohibir, ¿no? Bueno, dicho esa hecha reflexión inicial, decreto 115 del año, o 113 del año 2015, en mi opinión, sobre este asunto es la misma que mantuve en un informe que le hice al Cabildo, lo recordaba ayer, mirando, preparando esto de hoy, en el año 2008. Lo mejor en todas las cosas es no prohibir, sino regular. ¿Cuánto regulamos? Habrá que preguntarse, lo acaba de decir Desiderio, ¿por qué hay que regular? Evidentemente hay que regular. Es más fácil decir por la transparencia fiscal y que paguen los impuestos. Y bueno, habrá que regular por eso, claro, pero habrá que regular también. Las cosas se regulan porque producen impactos para terceros, para terceros privados o para lo público. Por eso se regula. Y si no, la regulación no tiene sentido. Claro, si de pronto convertimos en un destino turístico que está dimensionado, sus equipamientos públicos, sus servicios públicos, sus infraestructuras están dimensionadas para recibir 50.000 turistas mensuales y empezamos a recibir 150.000 turistas mensuales, pues habrá que ver cómo funciona ese equilibrio. Pero eso formará parte de la regulación, no de la prohibición, porque todos los que estamos en esta mesa sabemos que camas autorizadas hay, dice la Consejería o dicen los informes oficiales, 428.000, por lo menos la referencia que yo tenía, del año 2011, pero que hay unas 150.000 camas latentes. No de antes de Airbnb, de este asunto estamos hablando de las directrices del 2003, antes de que Airbnb a nadie se le hubiera ocurrido que existiera. Bien, entonces, mi opinión en el asunto, no veo prohibir es prohibir lo menos posible, porque como ustedes saben, cada vez que se prohíbe lo que se genera es un mercado negro. ¿Vale? Entonces, vamos a regular, lo hicieron en Baleares, tienen una ley de viviendas vacacionales. Vamos a regular y vamos a ver qué hay que regular y qué es lo que hay que exigirle a esos colectivos para hacer esas operaciones de arrendamiento. Y por cierto, así lo dejo más abierto y hago una abstracción de la pregunta. En realidad, cuando hablamos de viviendas vacacionales, lo que nos vamos a preguntar es qué es el turismo. El turismo es alojamiento con servicios complementarios. El turismo es alojamiento nada más. Y entonces es como el arrendamiento civil. ¿Qué es la actividad turística? Y el jubilado que viene 6 meses, que no quiere servicios complementarios, ¿está haciendo turismo o está haciendo arrendamiento? Cuidado, porque hablo desde el punto de vista de la legislación, Cuando vas a la legislación y preguntas qué es turismo, no hay ni una sola norma que haya dicho lo que es turismo. Teóricamente uno deduce que turismo es alojamiento con algún servicio añadido complementario, y que no lo es cuando no tienes esos servicios complementarios, pero en las viviendas vacacionales no les estás ofreciendo servicios complementarios privados, sino que les estás ofreciendo lo público, el espacio público en el que se encuentran. Así que, bueno, cuando regulemos igual nos tendríamos que plantear de qué cosas hablamos cuando hablamos de turismo y cuando no hablamos de turismo y hablamos de arrendamiento. Pero yo, insisto, cerraría este asunto diciendo: no creo para nada en las prohibiciones, sobre todo prohibir la realidad y decir que no existe lo que existe. Creo que hay que regular y que cuando hablamos de regular hay que pensar por qué cosas hay que regular y siempre pues habrán razones por las que regular que justificarán los requisitos que les exijamos, ¿no? Igual, regulando, reducimos la bolsa de las 150.000 a una cantidad muy pequeñita que permita a la Inspección de Turismo de verdad ser operativa respecto de
los que realmente se salen del mundo en el que deberían estar. Dos preguntas más porque nos queda muy poquito tiempo. Bueno, solamente poner foco en una cosita que Agustín ha puesto ya foco en su resumen, lo que le dio la gana. Gracias, porque fue muy bueno el resumen y aún mejor lo que te dio la gana. ¿Qué es los intangibles? Creo que se ha puesto de manifiesto modelos de negocio cuando hablaba de Siderio, tú cuando hablabas de intangibles, pero creo que tenemos que replantearnos que el turismo no es un producto, el turismo es un servicio. Y en la medida en que cada día es más experiencial en la realidad, no porque se pronosticó desde los 60, es enteramente un servicio. Y como muy bien decías, lo voy a decir con otra frase, pero eso es lo que venías a decir, al final la experiencia en el destino vale lo que el eslabón débil de la cadena. Aquel taxista que no habla inglés y que encima es un deslenguado, en su jerga, en la que sea. ¿No creen que debemos replantearnos esto? Que tenemos que plantearnos más esto como servicio y empezar, como muy bien señalabas, desde la base con los profesionales y con la ciudadanía, a contemplar que tenemos que ser una tierra que presta servicios con vocación de servicios y que si no servimos, no servimos, ni para el turismo ni para nada. Es otro el debate que habría el rector de si industria u otras cosas alternativas al turismo, pero el turismo, por suerte para nosotros, es transversal absolutamente a todo, también se señalaba, lo señalaba Raúl sobre todo, ¿no? Creo que debemos poner un poco más de foco en esto, también se señalaba no hacer tantas apps, pero sí hacer lo que hay detrás de una app. Detrás de una app debe haber un modelo de negocio, detrás de una app debe haber servicios, etcétera, etcétera. ¿No creen que deberíamos replantearnos esto, producto versus servicio? Intentando ser extremadamente breve. A ver, el turismo es servicio, pero se consume como producto, con lo cual hay que tener mucho cuidado, porque la gente, el consumidor, el turista, pero turistas somos todos, ¿no?, los que podemos permitirnoslo ser, el turista se apropia de ese servicio, se apropia de esos intangibles, ¿no? Entonces, como me soplan en la oreja, ¿no?, esto, la única forma de entrar en el juego es desde abajo, ¿no? Es decir, antes decía el compañero, ¿no?, de comunicación, el turismo en la comunicación, pero el turismo en la educación tiene que estar desde abajo si nosotros queremos entrar en eso. Si no, también nos lo podemos plantear. O sea, tenemos que diversificar, sí, pero aunque diversifiquemos, ¿qué queda fuera del turismo en el caso del archipiélago? Si estuviéramos hablando de Perú, como hablaba antes el compañero, no, pues estábamos hablando de otra cosa. Pero es que aquí, ¿qué no es destino? ¿No? ¿Vale? O sea, hay un conjunto de intangibles, de servicios, no solo los que prestamos, sino los que se pueden prestar, ¿no? Y no me dejan. Sí. La última, por allá. Soy Andrés de Souza. El Reinventur, dentro del futuro turístico canario que se ha diseñado o que se ha dibujado en esta mesa de esta mañana, han hablado dos ponentes de la formación. Tanto ha hablado Eduardo como Agustín, y de manera destacada. Y también lo toca Raúl. Les pregunto, ECANSA, ¿qué papel tiene ECANSA en ese futuro? ¿El modelo de ECANSA actual, que nos cuesta un dineral, responde a ese futuro? A mí me gustaría escuchar a Eduardo y a Agustín específicamente que me dieran una breve respuesta sobre esto. Muy breve. Complementario. O sea, yo no lo veo excluyente, no hay que quitarlo. Yo creo que la universidad no puede cumplir el papel que juega ECANSA, conociendo ECANSA por dentro. Sí que efectivamente coincido contigo, Andrés, que es un elemento costoso para el gobierno, pero yo creo que es complementario. Yo creo que la universidad no está cumpliendo, no está en ese nivel de formación. Yo lo que tenemos que ver es cómo lo enganchamos y cómo lo hacemos complementario. Esa es mi visión, aún teniendo un familiar que ha hecho los estudios dentro de ECANSA y conozco perfectamente cómo funciona ECANSA.
Perdona, aunque no me hayas preguntado a mí, yo voy a contestar. No. Bien, te gusta un micrófono. Necesitamos en el ámbito turístico un modelo de la formación turística completa. Y la universidad vive absolutamente de espaldas a Kansas en el ámbito turístico. O sea, cada uno hace la guerra por su lado y habría muchos elementos de sinergia. Un poco el tema que hemos hablado de gobernanza, que hay mucha gente haciendo la guerra por su cuenta y más o menos vamos escapando, pero eso nos ha sido suficiente hasta ahora, pero si queremos dar un salto de calidad tendremos que integrar estrategias y no podemos seguir de esta manera en la que, bueno, se van disparando tiros en diferentes direcciones y cada uno sin un modelo, sin una estrategia. Que si no, no me dejan, si no se lo pido así por debajo de la mesa. Vamos a esta, ¿no? En la lista de deseos está una formación integrada, ¿no? De ciclos formativos, de lo que sería Kansas, que está a caballo entre un ciclo formativo y universidad, depende del nivel, estudios universitarios y mucho más, ¿no? Perdón. Digo que hay modelos a los que podemos mirar que ya funcionan así. Yo estaría encantado de tener un hotel donde mis alumnos pudieran saber cómo es un hotel, ¿no? Porque si no es que yo te enseño cómo es el gollete de la botella y no de lo que hay dentro, ¿no? De todas formas, eso es un planteamiento. Les comento que en un OLL Opina que estamos desarrollando sobre el pacto sobre la formación y el empleo en Canarias, estamos trabajando muy bien el tema de la calidad del empleo turismo y el tema de la formación, que por aquí también tenemos una de las coordinadoras, la profesora Marrero. Penúltima pregunta. Gracias, buenos días. Mi nombre es Carlos, soy profesor del área de diseño de la sección de Bellas Artes y allí nos ocupamos en temas de ecodiseño, de imagen de marca territorial, desde procesos participativos, etc. Aparte, soy guía turístico y he trabajado en educación ambiental. Hay un gran decalaje entre el imaginario del residente y el imaginario mítico que se proyecta fuera, todavía hoy en día, y quería sumarme al foro con una opinión-respuesta y dos reflexiones rápidas. Una, a la pregunta de si existe un modelo turístico canario. Yo diría que sí, me he perdido a las primeras charlas, puede ser que haya salido. Para mí es el modelo colchón, ese modelo turístico canario, que es el que absorbe las contingencias internacionales no controlables, a nuestro pesar y a pesar de todos los esfuerzos que hagamos. Vengo de trabajar en Túnez en los últimos años y en Cerdeña. En el caso de Túnez ha sido una caída en cascada, donde muchos de los viajes previstos para ellos, ustedes lo saben mejor que yo, se han redestinado a Canarias por este efecto colchón, ¿no? Por la amenaza geopolítica territorial en otros contextos, a pesar de que hay una educación pública de mucha calidad. Y Canarias, más que por méritos propios, ha sido por deméritos o circunstancias ajenas que se ha conseguido esto. En el caso de Cerdeña, Ryanair implementó los vuelos a una zona bastante deprimida del noroeste. Durante 10 años toda la cultura, la educación, la universidad descentralizada se ha edificado sobre los vuelos baratos de Ryanair. Ahora Ryanair decide que quita los vuelos porque han subido las tasas 5 euros por persona y viaje y no hay un elemento político, no hay un actor político que sea capaz de intervenir aquí y de modificar esta situación. Entonces estamos viendo la caída en cascada desde la universidad, artesanía, pequeños operadores, todo, ¿no? Por una contingencia no controlable y que no entra a veces en ningún modelo de antemano. Este modelo colchón también se produce por debajo del colchón. Los italianos, por ejemplo... La pregunta, sí. Vamos fatal de tiempo, la consejera tiene que coger un avión. Sí. La pregunta, por favor. O eso o acaban con mi úlcera. La pregunta no es una pregunta, es una respuesta. A mí me sonroja cuando se habla de turismo smart, de destinos smart, de inteligencia, y cuando hablamos de formación para y formación utilitarista. Agustín decía antes, que le dolía, hay que poner el punto donde nos duele. Yo digo, a mí me duele la educación y la cultura, pero desde la base, y lo dicen los datos de inversión pública. No la formación para, sino la cultura de educación como la tarta, no como el pastel, como la guinda del pastel. Gracias. Es que estuvo conmigo el otro día en las jornadas de ecodiseño y eso... Sugiero que eso lo transforme en una opinión y la incorporamos. ¿María? No. Le contesto rápido, Vale. Si tuvimos el otro día las jornadas de ecodiseño y vimos la necesidad de incorporar al sistema SMART todo el tema del ecodiseño, pero bueno, lo dejo, si quieres lo miramos después.
Pero ¿sabes lo importante última- que es todo el tema de la último señalética que planteamiento, incorpora la sí. tecnología? Hola, yo soy María Guardié, trabajo en Promotur y la pregunta es, una de las cosas que marca el modelo turístico claramente es la decisión de separación de suelo, de uso del suelo. ¿Cómo casa eso con el foco que tenemos que poner en el cliente, que le gusta mezclarse con la población local? Es complejo, pero intentaré ser muy breve. No nos dejemos llevar por los conflictos mediáticos. No es cierto lo de la separación de uso. Desde las directrices de 2003, lo que se dijo es que había que, si habían zonas turísticas como tales exclusivas, que se mantuvieran y que se resolviera la compatibilidad y las condiciones de compatibilidad entre el turístico y residencial en el resto de la zona. De pronto, hemos descubierto el decreto 113 y sobre todo la ley 2/2013 y una determinada interpretación de la ley 2/2013 de renovación turística que parece que está diciendo que el residencial tiene que estar expulsado de las zonas turísticas. Pero eso no es cierto, no lo dicen las directrices y tampoco lo dice la ley de renovación. Hemos hecho una interpretación, como está en fase de borrador, porque ese plan general está en fase de borrador, una interpretación estricta. Para ser más breve, la interpretación que se ha puesto en San Bartolomé, que no se corresponde con lo que dicen las directrices, y tomo como referencia las directrices de relación del turismo para que no hayan debates al respecto sobre el gran modelo, si se aplicara en el Puerto de la Cruz, tendríamos el conflicto igualmente encima de la mesa. Pero es que la normativa dice que lo que hay que buscar es la compatibilidad entre el uso turístico y el uso residencial. ¿Eso es sencillo? No, no se queden con que porque yo lo diga es sencillo. No, es muy complejo. Pero el criterio que nosotros tenemos es buscar la compatibilidad. ¿Dónde puede no haber compatibilidad? En Costa de Eje. Pero es que allí no hay residencial, porque se hizo completamente nuevo. Ahí puedes decir, esto es solo turístico, desde el Bahía del Duque hasta donde acaba. Pero la Canarias se ha hecho conviviendo el residencial con el turístico y lo que dijimos, lo que dicen las leyes es hay que buscar fórmulas de compatibilidad. Y si generamos 16.000 alegaciones a un plan general es que no hemos dado con el punto de equilibrio. Bueno, quedan muchas cosas en el tintero. Repito, le invitamos a que lo transformen en sugerencias, en opiniones concretas. Y de nuevo agradecer a los expertos que están participando en este proceso e invito a la consejera para clausurar esta jornada de hoy tan intensa, pero también apasionante. Muchas gracias a todos y a todas por estar en este foro hoy. Y, bueno, empiezo por las palabras del rector, que dijo que esperamos que estas jornadas sean útiles, que la universidad sea útil. Yo creo que lo ha sido, por lo menos para mí, y creo que todos también, para todos. Y en la misma línea me quedo un poco con los deseos y las reflexiones que conjugan la de todos los ponentes hoy, en que hay mucho trabajo por hacer, pero es responsabilidad de todos. De los alumnos, prepararse, que serán los que lo van a ejecutar en breve, de los profesores seguir adecuándose a estos cambios, esa flexibilidad, incorporar estas propuestas a la sociedad real, de los que estamos en las tareas de responsabilidad política, tomar buenas decisiones basadas precisamente en todas las aportaciones de toda la sociedad, de la universidad, de todos los sectores, de la Asociación de Vivienda Vacacional, todos aportamos y construimos este modelo. Por tanto, a trabajar y seguir con ilusión, porque yo creo que tenemos un modelo de éxito, pero no nos podemos quedar aquí. La inacción no es una opción, lo solemos decir. Tenemos que seguir innovando y preparándonos para seguir siendo líderes, para poder seguir siendo competitivos, ¿no? En este mundo tan competitivo y complejo como es y dinámico que se ha dicho hoy, como es el sector turístico. Nada más. Muchas gracias. Damos por clausurada la jornada.